No tenemos mucho tiempo porque a eso de las 7:30 tenemos que abandonar la sala. No me voy a detener más y voy a dar paso a la primera de las intervenciones, que es la de María Jesús Garín, cuando quieras. Bueno, a mí me vais a permitir, como creo que estamos en familia, ¿no? Me voy a poner de pie porque me siento mejor que sentada. Bueno, solamente arratsaldeon guztioi, eskerrik asko, nara etortzeagaitik, denok, eta sobre todo, pues muchas gracias a la Fundación Ramón Rubial. Aquí está Ana Cano, que está ahí, dale que dale, Menchu y Ángel, que en realidad eres el verdadero protagonista, que no te voy a robar mucho. Bueno, yo deciros, tampoco quiero repetirme mucho, porque sabéis que esta presentación de alguna manera se hizo todavía sin el libro, en Kulturechea hace un tiempo. Estuvimos con bastantes de vosotros y allí adquirimos un poco el compromiso de que efectivamente lo que decíamos figuraría por escrito o en un vídeo. Bueno, no teníamos tantas aspiraciones que como en el libro, pero gracias a la Fundación pues ha podido ser realidad que los relatos que decíamos no se quedarían solamente en plasmarnos o en una pequeña película, sino que para la posterioridad. El momento, pues yo no sé si es el momento, pero como va pasando el tiempo muy rápido, pues la verdad es que mucha gente se nos ha quedado en el camino ya, desgraciadamente. Y todos pues vamos pintando canas, ¿verdad? Aquí Noemí es el futuro y es más joven, pero los demás vamos para arriba. Entonces, pues bueno, son las anécdotas, son las historias. Hay algunas imprecisiones, yo también me excuso por algunas imprecisiones que puede haber, pero se ha hecho pues, de lo que habéis contado, de lo que habéis relatado y de las historias sencillas. El socialismo en Hondarribia es en pequeño, pero yo creo que es grande en cuanto a que nos abrimos mucho a la sociedad. No es que estamos ahí empequeñecidos en la asociación Murru, sino que, bueno, estamos en el ayuntamiento, en la parte que corresponde, minoritariamente, por supuesto, porque así lo ha querido la ciudadanía, pero yo creo que nos representan muy bien nuestros concejales. Y bueno, y en el mundo pues de la cultura o de la participación de la ciudad, lo mismo. Yo tengo que confesaros que a mí me costó bastante que fuera realidad la agrupación de Hondarribia, y lo digo sin rubor, porque estaba muy cómoda en Irún, y los que me conocéis lo sabéis, y estaba muy a gusto. Y la verdad, tengo que decir que la ciudad de Irún fue más fácil para mí en el tiempo que tuve una sombra detrás. O sea, iba más tranquila, iba más anónima y, bueno, yo de eso no me olvidaré nunca. Y tampoco pues no sé, de la simpatía, del cariño, de todo lo que participábamos allí en Irún. Pero bueno, luego hemos hecho realidad esto con el raca-raca y con la constancia de Josu, que en eso nadie le gana porque sabéis que es tenaz, y bueno, pues es realidad, y poco a poco pues también aquí pues nos hemos ido haciendo en el grupo, ¿no? Y participando en la sociedad, como digo. Y bueno, yo recordar a la gente que hoy no ha podido estar presente, entre ellos algunas personas porque están trabajando. Voy a citarle a María Carrera, voy a citarle a Cintia Palenzuela, son gente joven que no ha podido estar, gente que nos ha dejado, porque en el camino se nos ha fallecido gente. Y quiero recordar, por ejemplo, a Ana María Blanco Barturen. Con ella, ya recordarás, Menchu, que en su casa recogimos sus testimonios. Bueno, pues desgraciadamente no está con nosotros. También Virgilio y Mercedes. Merche tampoco ha podido estar hoy presente aquí, su hija Merche Pascua. Pero bueno, el testimonio de Merche Pascua, de la historia de sus padres, está también bastante reflejada en el libro. Es verdad que Mercedes fue una mujer alcaldesa en el franquismo, pero es verdad también que hizo mucho por esta ciudad. Y nosotros, el otro día lo decía con Rosa, que aparte de las siglas, vamos también un poquito más allá. Bueno, y especialmente yo, vais a permitir eso, No es que sea un versus sueltos, pero sí me gusta, bueno, pues ver más allá de que uno esté militando o no esté militando en el partido, con todo el respeto a nuestro partido, pero más allá de ello. Y también quisiera mencionar que hay una cosa que nos une en este libro, por encima de otras cosas, y es de dónde venimos muchos de nosotros. Y venimos del movimiento cristiano, igual ahora suena un poco arcaico, pero de ese movimiento que era muy potente en los años 50, 60, con las escuelas sociales, etcétera,
con el movimiento vecinal, que Alberto eres buen ejemplo de ello también, y algunos que están aquí, como Josu también, y algunos que participamos en la primera asociación que se hizo también en Hondarribia. Bueno, pues de ahí hemos compartido y compartimos mucho también estas personas que estamos aquí. Y bueno, el protagonista yo creo que es Ángel, que yo creo que te has expresado mucho lo has novelado, luego has investigado bastante, has contado un poco la historia, los momentos, los lugares, porque Hondarribia tiene eso, tiene la riqueza de los lugares, ¿no? Desde Jaizkibel, la parte vieja, todos. Me recuerdo que me decía, he descubierto esto, bueno, pues te mando no sé qué. Bueno, pues así hemos andado, hemos estado desde luego muy activos en eso. No voy a olvidar nuevamente a la agrupación de Irún, a su presencia hoy aquí, desde luego, y bueno, yo también desde aquí lanzo que desde el Ayuntamiento tenemos que compartir el que estemos juntos. Hay unas voces que se oyen por ahí, la comarca, nosotros ya sabéis que somos el pez pequeñito y Irún es grande. Bueno, yo creo que los dos, el grande y el pequeño, pueden caminar perfectamente juntos, pero que esos proyectos que tenemos de la mancomunidad, los servicios del agua, los servicios del Chingudi en su conjunto, el consorcio, con la vecina Hendaya también, ¿por qué no? Todo eso yo, aunque me quedaba sola en el Ayuntamiento, os digo de verdad, lo peleaba. Y me consta que los que vienen detrás mío son peleones también. Entonces, desde esa idea también de comarca, pues vamos a seguir para adelante. Ya veremos lo que resulta en las elecciones, ¿verdad? Pero bueno, a seguir y a trabajar en ello. Muchas gracias. Ángel. Bueno, buenas tardes a todos, arratsaldeon. Y la verdad que no sabía cómo empezar, ¿no? Porque, uno de Portugalete, hablando de Hondarribia, de Irún. Bueno, si os sirve para entrar un poco así en familia, ahora que no me oyen los de Bilbao. De pequeño, a cuenta de los mundiales y demás, ¿no? Coleccionaba las chapillas aquellas que salían en la Coca-Cola, ¿no? Cuando Naranjito, que te lo regalaban en la frutería, ¿no? Y me acuerdo que dijo, pues a mí me gusta Arconada, Satrústegui, Zamora y tal, ¿no? Entonces me dio por ser de la Real Sociedad en aquel momento. Sí, todos tenemos ahí nuestro lado oscuro. Luego me dediqué al karate. En karate tengo ya cuerpo de mis rusos con una mezcla de Indalecio Prieto, pero siempre tuve un vínculo con Guipúzcoa desde niño, por eso lo quería reflejar de alguna manera también en el libro. A ver, a mí me planteó la Fundación un nuevo trabajo hace unos meses. Me llamó Ana Cano, la coordinadora, y me dijo, bueno, pues ya sabes que estamos trabajando el tema de tiempo de silencio, hemos hecho unas entrevistas de historia oral y demás. Y por otro lado, que por ahí está Menchu, compañera de batallas, hace 5 años íbamos camino de Rentería y me decía, yo creo que allí, en Hondarribia y en Irún, hay una cantera para poder hablar, para poder buscar un poco de historia oral. Y es una comarca que tiene que tener algo y tal, ¿no? Porque date cuenta que están ahí, es como una isla. Y según íbamos a Rentería lo íbamos hablando, ¿no? Luego cogíamos el tren en Donosti y veías a Irún a lo lejos y tal, y te lo imaginabas. y bueno, pues empezamos el libro de Rentería y no se me olvidará, la primera en la frente, ¿no? Llegamos allí, tengo que contarlo porque es buenísimo. Y tenemos una entrevista con Miguel Buen y según estamos ahí haciendo la entrevista, más a Miguel, que viene todo serio ahí, estamos ahí nosotros ahí en plan historiadores con la cámara y tal. Dice, bueno, porque os habréis leído el libro que hice de memorias y tal, ¿no? Y nosotros así, sí. Y bueno, la cuestión fue que efectivamente nosotros desconocíamos ese libro, pero amablemente la agrupación de Rentería nos pasó un ejemplar y la verdad que sirvió como puntal en cierta medida para el libro porque nos hablaba de los tejidos vecinales. Eso a mí me hizo también ver, cuando estaba haciendo el libro de Alcaldías a su vez, pues que había otro buen por ahí, que está por aquí, que había estado metido en los tejidos vecinales en el barrio de Anaca y demás, ¿no? Y claro, empezamos a ver que Beraún tenía un tejido asociativo, Donosti también, y claro, ya te empezabas a plantear cosas de la transición, decías, joder, resulta que Carrillo y toda su gente ha hablado que ellos estaban en todos los lados y tal, y te parece que los socialistas no estaban en ningún sitio, ¿no? Y claro, te encontrabas que la historia oral te estaba diciendo todo lo contrario en ese sentido.
Y ese fue el motivo porque en esos dos libros empezamos a meter un poco el tema vecinal y demás. Y en ese libro me acuerdo que hablaban de un montón de gente, ¿no? de Guipúzcoa, que mencionaban, que algunos estáis por aquí delante, y resulta que aparecía por ahí una tal María Jesús Garín y también un tal Ramón Laborda. Y claro, quedó así, pues Ramón Laborda, María Jesús Garín. Y claro, no es mi sorpresa cuando este verano, después de que me pasan las entrevistas Menchu, yo todavía no las había mirado. Quería venir aquí, verlo todo in situ, sin conocer a la gente. Y claro, empiezo pues a ver, ¿no? Ya a disfrutar en una pequeña comida que hubo a finales de agosto. Y bueno, coincidí con algunos historiadores, con un catedrático al cual aprecio mucho, Antonio Lorza. Y me recuerdo que comiendo, pues me tocó con un fotógrafo de Irún, con Matías Guillo, y estabas también tú, que yo en ese momento no sabía ni quién era, digo, pues qué hombre más simpático y tal, hasta allí y tal. Y luego resulta que estaba con un hombre allí que había estado cocinando con Ramón, y empezó a hablar y tal. Pues resulta que luego, cuando voy a las entrevistas, digo, pues es Pello. Y entonces, debo deciros que me habéis hecho llorar mucho de emoción mientras veía todas las entrevistas, claro. El tiempo corría y tenía que... Cuando hicimos el libro Rentería había horas, pero es que lo de Hondarribia era como la versión de Ben-Hur en doble sesión, ¿no? Entonces me iba metiendo, luego había algunos que tenían unas historias allí, con Josu no acababa, yo por ejemplo mirándole y tal. Y bueno, pues a medida que iba descubriendo lo que se iba contando, decía, joder, pues es que realmente... todo el mundo tiene algo que contar, ¿no? Y claro, nosotros planteamos ya cuando el libro de Rentería que más allá, ¿no? de la historia que siempre estamos, de los datos oficiales, de las fechas señaladas, etcétera, etcétera, hay siempre, como decía Unamuno, una intrahistoria, ¿no? Esas anécdotas o esas ideas que también forman parte de esa gran historia, ¿no? Entonces, dándole vueltas al libro, claro, yo tenía un problema, decía, bueno, ¿y ahora cómo encajo todo esto, no? O sea, todas estas entrevistas, el de Portugalete que ha venido aquí, ¿y cómo lo hago? Y entonces empecé a darle vueltas, y primero pues empecé con lo del título, porque claro, por un lado salía el alma social, que también lo refleja en alguna página, pero por otro lado me acordé que hay un libro que me parece básico no porque sea básico el libro, sino que esencial, que se debería incluso hoy en día leer en muchos sitios, que es un libro que hizo Chiqui Venegas, es El socialismo a lo pequeño. Porque principalmente en el libro que lo prologa Jacques Delors y que se basa mucho también en Olof Palme, habla de esas anécdotas, de esas cosas pequeñas y en las que inciden que no son necesariamente una cosa militante, sino pues eso, desde arreglar una alcantarilla a poder arreglar una guardería, ¿no? Y entonces dije, pues ¿por qué no le titulamos El socialismo a lo pequeño en Hondarribia, que le damos una proyección mayor? Y es una manera de homenajear a toda esa gente pensadora que hay y que van falleciendo y que luego la gente no se acuerda, ¿no? Porque ahora a todo un chaval le preguntas, ¿y quién es, pues eso, Venegas o Solchaga y tal? Y dice, o sea, que ya lo veis, ¿no? Incluso con Miguel Ángel Blanco, ¿no? Que los chavales no saben ahora en tema generacional. Entonces, bueno, de ahí vino lo del título. Y luego, por otro lado, me voy encontrando en las diferentes entrevistas, pues gente muy variopinta y gente con la que encajo, ¿no? Y hay una persona que está por aquí entre medio, que además es de la margen izquierda, y es Rosa, que ahí la veo, que bueno, me encandiló desde el primer momento, porque dije, digo, es que le ha pasado lo mismo. Desde otra perspectiva, ya desde el mundo de la poesía y la literatura, digo, ¿qué le ha pasado a esta mujer para llegar a Hondarribia y engancharse con esta ciudad, ¿no? Y dije, aquí hay algo mágico. Y cuando digo lo de lo mágico, que yo tengo una base marxista bastante grande, quiero decir que quede claro, había algo que me metía lo que es la iglesia, me recordaba la de Portugalete, por todas las arquerías góticas del tardo gótico renacentista y tal, y dije, pues aquí podemos contar muchas cosas. Y no sé, es que a cada paso que daba, y luego cuando iba conociendo más a la gente aquí de la Sociedad Cultural Murru, pues eso, alucinaba. Quedo con Josu una segunda vez después de aquella comida, que ya me dieron los libros, ya empezamos ya, que me llevé una mochila que ni la de Pocholo, vamos, o sea, que también íbamos los dos ahí en el autobús, Menchu, ¿te acuerdas? Yo pensaba que nos echaban del autobús, porque íbamos hasta arriba. Y en la segunda vez que vine ya, que quedé con él, con Ramón y con María Jesús,
Pues nos fuimos a la biblioteca de excursión y también, pues eso, como parecía yo Papá Noel, o sea, llevando, bueno, más tipo lechero, llevando pues eso, una cantidad de libros. ¿Por qué? Pues porque con Gote Guevara pues, me enseñó lo que había, temas de fotografía. Además me interesaba ver bastante el tema de la fotografía antigua, porque son fuentes también para nosotros como historiadores el poder ver muchos aspectos y muchos cambios, ¿no? Yo tenía de niño un libro de grabados en las que aparecía un inglés, Wilkinson, ¿no? Y siempre me había llamado la atención pues, lo de Mendelo y demás. Entonces, según venía en el autobús, que intentaba sacar una foto, que era imposible, porque se te salían los reflejos del cristal para un lado y para otro, pero veía y dijo, pues esto ha salido aquí en esta pintura, ¿por qué no podemos darle una idea a todo ello sobre el libro? Claro, me encuentro en las entrevistas a Sagarzazu, al pintor. Luego tenéis un rincón de los pintores. Luego, pues eso, a Carmen Maura, hasta Maura, la pintora, a Ustariz, yo claro, y luego uno de Portugalete, un tal Echarte, que había estado con la Escuela de Vidasoa. Luego empiezo a ver a un montón de gente, a Albizu, digo, ¿qué pasa aquí con la gente, no? O sea, ¿qué les ha hecho ver en el propio paisaje todos los cambios históricos? Y os parecerá, dices, guau, que ya está alucinando, ¿no? Con el tema artístico y tal. Pero es que, claro, Unamuno estuvo aquí. Y vino uno de Portugalete, un Taraleiza. El hijo le salió un poco díscolo después. Pero el padre, que había sido el médico de las minas, era un personaje muy avanzado para la época. Y reflejan en sus memorias un poco estos aspectos, ¿no? del entorno. Y bueno, pues eso me sirvió para poder estructurar el libro. Entonces digo, bueno, a ver de qué manera lo uno, con uno que ha venido de Vizcaya, ahí de la margen izquierda, a ver a los guipuzcoanos, a analizar lo que nos están contando y cómo lo puedo enlazar todo, ¿no? Y claro, pues hay una escultura que tenéis por ahí, Lourdes de Sumérez, que me encuentro que mi barrio ha hecho una escultura. El hachero de aquí lo ha hecho ella y luego Luis Mariano Irún también. Ah, perfecto. Y encima de la cooperativa Alfa, de Eibar. Claro, me vino a la mente mi querido e idolatrado Juan de los Toyos, del cual hice el primer libro, que proclama la República en Eibar, pero es de Luchana, Baracaldo. Entonces dije, pues esto es muy interesante. ¿Por qué? Por la frontera de Hendaya, porque claro, era un hombre de Prieto. Y me encuentro que en el tema de la guerra civil, pues que hay una serie de factores pues, que se pueden entrelazar. Y ahí es donde descubro que siempre se había hablado, ¿no? Leyendo a Toyos, que se había dado el tema de la represión en la época de Vichy, o sea, la Francia de Vichy, Pétain y demás, de cómo Toyos se quejaba que les estaban persiguiendo, ¿no? Él llega a escribir desde la máquina de Zugazagoitia, en México, en el exilio, como decía él, aquí estoy con la máquina de Zuga, que me ha dejado su viuda. Y claro, él en aquel momento se daba cuenta que alguien les estaba vigilando. Claro, no es mi sorpresa que en un seminario de historia hay en Orihuela, se me ha ido el... se oye, ¿no? Pues que me encuentro a la nieta de un tal Pedro Urraca, que había sido el espía de Franco en la Francia ocupada. Y aparecen listados pues, de gente como Guillermo Torrijos, Juan de los Toyos, Enrique Curiel, Constantino Curiel, de Gallarta. Es decir, cómo tenía una serie de hombres fichados y a los que fue cogiendo los fue deportando, entre ellos Zugazagoitia y Luis Companys. Juan de los Toyos sí que en algún momento dado avisa a Juan Gracia de que les están persiguiendo y él consigue escapar. A Juan Gracia le da un telele, vamos a decir, le da un ataque y muere allí en Francia, pero también le avisó a Zugazagoitia. Y es este señor, el tal Urraca. Entonces, eso lo hemos querido un poco plasmar también en el libro, para que la gente pueda, a partir de ahora, investigadores y demás, ir más adelante. La pretensión del libro no era sentar ningún tipo de cátedra. Eso nunca ha ido ni conmigo ni con mi manera de hacer el tema histórico. Incluso yo creo que cuando, como hemos hecho los libros, la idea es divulgar e intentar que más allá luego se siga estudiando y se siga comprobando y analizando tanto esta obra como otras. Y bueno, pues la estructura del libro, vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Vale, no, 5 minutos. La estructura del libro está dividida en 3 partes. Sí que es cierto que tanto la intro como el final también serían como 2 capítulos. Y claro, decís, bueno, ¿por qué has hecho todo eso? ¿No? Digo, pues quería enlazarlo y analizar que luego, en el campo también del mundo del socialismo, pues había gente que había estado por aquí, ¿no? Como Nicolás Redondo padre, Ramón Rubial,
Eduardo López Albizu, Lalo. Y claro, resulta que también, de nuevo, Hondarribia está por medio, en el famoso Stalheitkiel. Entre ellos porque hay una reunión en el verano del 74 en el cual se proyecta Suresnes. Y bueno, pues eso me dio pie pues, para pensar, bueno, pues entonces, lo mismo que en la fundación del Partido Socialista en el siglo XIX, la importancia del País Vasco es fundamental, junto a Pablo Iglesias, iba a decir el bueno, el pose, el abuelo, no el otro, no Turrión, digamos que era el grueso, ¿no?, de aquella organización obrera. Entonces te das cuenta que luego en el antifranquismo y posteriormente el País Vasco tiene un peso fundamental en esa historia. Y era una manera pues, de sacar el tema de Hondarribia pues, por medio. Los 3 capítulos están divididos, como he dicho, uno sería dedicado a lo que es la guerra, república y la Belle Époque, que hay utilizado varios historiadores locales, de los que ya conocéis a Pedro Barruso, Héctor Puche. Y bueno, por eso viene está relacionado con un título de un abrazo a Zagoitia. El segundo sería ya lo que es el antifranquismo y demás, que sería ahí el tiempo de silencio con Martín Santos. Y luego ya en el tercero le quiero dar el toque de Blas de Otero, un poco ya lo que es la transición y demás, metiendo lógicamente por medio pues el suceso que ocurre aquí con el tema del caso Zabala, etcétera, etcétera, en el alarde y demás. Y bueno, pues para hacerlo original me parecía pues interesante hacer una botadura de un barco. ¿Por qué? Porque como había personajes que habían estado en los astilleros, y ahora lo vais a entender también al final, en la naval había un señor que todavía vive, Pedro García Díez, alias Zamudio, un nombre de guerra, que a los chavales jóvenes que entraban en el astillero, pues en vez de soltarles ahí el libro de Marx, ahí, los 3 tomos del Capital, pues les decía que tenían que leer novelas de aventuras y demás, ¿no? Y resulta que este les mandó leer Angélica. Y bueno, pues la saga de Angélica resulta que está hecha pues, por una escritora francesa muy empoderada y demás, que en uno de sus capítulos habla del episodio histórico que tenéis aquí de la boda, de aquí de, como llamo yo, el DiCaprio, el Luis XIV, con la María Teresa de Austria y toda la parafernalia, ¿no?, que se montó en la isla de los Faisanes y demás. Y entonces pues me parecía como así muy épico, muy interesante para poder enlazar todo. Y resulta, la culpa la tuvo Barruso cuando en una de las entrevistas habla de su abuelo y de que hablaba de una fecha concreta en lo que es el final de en la caída de San Sebastián. Resulta que el vapor Habana, famoso por los niños de la guerra, había sido el primer transatlántico que se había hecho en la naval, el Alfonso XIII. Y el primer viaje que hace oficial de la República es aquí para evacuar San Sebastián. De ahí dije, bueno, pues vamos a enlazarlo todo un poco con el tema de los barcos hasta el final. Y porque tenéis una draga por ahí también, bueno, eso lo podéis ver a lo largo del libro. Y bueno, la idea ha sido un poco pues hacerlo entretenido, divulgativo. Como vuelvo a insistir, no ha sido sentar ningún tipo de cátedra, porque cada uno tenemos nuestra especialidad, nuestras formas de hacer y de escribir. Y bueno, pues sería un poco así. Os estoy viendo a casi todos los que he visto en las entrevistas, os me vais a perdonar porque de algunos me sé los nombres, otros sí me va, porque tenía un galimatías ya en la cabeza, pero de todos me he quedado con la esencia. Quiero decir, sí que no se me quería olvidar de Macarena, que también está por ahí, la tengo fichada por ahí al lado de Rosa, porque claro, también muchas veces te das cuenta que hablamos de muchos personajes históricos, de gente que ha trascendido. Claro, Enrique Iparraguirre creo que es una persona que nosotros estuvimos a punto, estábamos ahí, claro, lo que pasa es que estaba ya muy enfermo y cuando estamos haciendo el libro de Rentería estamos ya muy interesados en buscar su figura. Y claro, cuando hablo con María Jesús y empiezo a ver un poco toda la trascendencia que tuvo en Hondarribia y que efectivamente era otro de los grandes teóricos que ha tenido el socialismo vasco. Además, lo que habéis dicho antes, el tema de la base cristiana a mí me ha llamado mucho la atención y claro, empiezas a leer artículos y cómo desgranaba él, la visión que tenía de las cosas, lo que estaba viendo ya al final de la transición. Y luego me encuentro a una vizcaína que también hizo un libro, Alicia Ayala, y que resulta que coincide en Basauri, que Enrique Mújica le manda por allí a un joven abogado y tal, y que es Iparraguirre, digo, pues vamos a sacarlo, ¿no?, que la gente lo conozca, porque al final, si no hacemos ese tipo de cosas, van a pasar en el olvido y es una pena.
En Portugalete pasa, ya a un chaval le preguntas quién es Víctor Chávarri y te dice igual es un cantante pop. O sea que no... Y bueno, también veo por aquí alguna también, esta... Ay, se me ha olvidado el nombre. Sí, María Luisa. Lo de María Luisa también, todo un periplo, una historia... me dejaste alucinado también toda la historia que hablas ahí de la transición. Es que encima el papel de la mujer, ¿no? Luego lo de la sociedad cultural Murru, con lo que hablamos, ¿no? Que está más allá de un tema político, tejidos asociativos, pequeño comercio, la memoria histórica y democrática, la figura de Ramón Pérez. Es increíble. O sea, que es que tenéis a uno de los secretarios generales del PC en el interior que se lo cargan y se lo fusilan en Alcalá de Henares, que tenéis a una familiar testigo de ese momento también. O sea, no sé. Creo que tenéis que estar muy orgullosos de la comarca en la que vivís. No me quiero olvidar tampoco de Irún, porque estoy aquí todo el rato conociendo Hondarribia. Y bueno, que agradecer también tanto a Buen como a Santano por la colaboración en el libro, a Jon Azcue, que no me quería olvidar de él también. Y bueno, pues que todo lo he intentado hacer lo mejor posible. Espero que os haya resultado entretenido, que por lo menos sirva para ir más allá. Y antes de acabar, te tengo una sorpresa. A ver, porque es que esto es de cosas del directo. Juan de los Toyos, es que al final las nietas no han podido venir. Voy a sacar aquí, es que tengo para cada uno una cosa. A ver, si yo es que soy así un poco... A ver, el 23 de abril, día del libro, San Jorge. Entonces, bueno, por un lado, tenía para Asensio, un libro de Indalecio Prieto, de la editorial Oasis en México. Como no tenía flores para todos que encontrar en el chino, yo es que soy así. Pues te he hecho una postal con una flor, digo, así que... Espera. Ay, perdón. No sé lo que estoy colgando, bueno, es igual. Muchas gracias. Venga. Así nace la peta. Porque claro, os preguntaréis, si es que... Espera, me lo pongo en el bolsillo mejor. Venga. Indalecio Prieto estuvo aquí en Hondarribia y luego es que no hizo el puerto exterior, ya le vale y tal. Bueno, pues en este libro explica algunos de los problemas que tiene la República y lo hace desde México. No os penséis que es fácil encontrar estos libros, pero bueno, apareció, a veces en los libros de viejo aparecen cosas. Perdonadme, ya sé que soy un poco así, chapuzas haciéndolo, pero es que no me quedaba otra. Entre el espacio, a ver, para Noemi también hemos hecho aquí con una flor, ¿vale? No, no te vayas. Y por eso de hermanar un poco la comarca con Portugalete, yo es que sigo vendiendo... y bueno, porque estáis todos invitados cuando estamos a punto de reinaugurar el Museo de Rial y a la industria, eso lo dije a Josu, hay que hacer una excursión allá, para que veáis un poco todo el tema de la naval, de Altos Hornos, de las minas. Y este es un cuadernillo, el que sale en mi barrio, del Mareómetro, que es una... Conozco Portugalete, sobre toda la parte de arriba, de Santurce a Portugalete, pues desde Cabieces está por mi a barrio. Portugalete he ido mucho. Bueno, ya. Y esto es un antiguo libro de fiestas, se curraban bastante, con sus pintadas y tal, y bueno, para que tengáis. Muchas ¿vale? gracias. Y... A ver qué más tienes por ahí. Esto es para ti, bueno, para la Sociedad Cultural Murru. Vale. Muy bien. Os he dicho lo de Angélica, ¿no? Bueno, pues Vale, el libro en el que aparece Hondarribia, Irún. Bueno, chicos. A ver, que aquí tengo yo. Como es que San Jorge se da una flor, entonces aquí es la flor. Vale. Bueno, esto ya vamos. Es el no va más. El no va más. Y ya la última. Me queda la última. A ver, para que no haya competencia, porque tengo dos alcaldes de Irún. Bueno, les agradezco la colaboración, pero bueno, una de las personas que más me ha ayudado en los últimos meses, porque claro, luego esto del mundo de la historia es un desastre.
Yo a veces me identifico con MacGyver, porque tienes 5 meses, hay que hacer esto, venga ya, con imperdible hay que hacer el libro. Y claro, me encuentro que había un libro de Chiqui que no lo teníamos en ningún lado, que había hecho Simancas. Y me entró una mala hostia hablando mal y pronto, y digo, ya, ¿cómo saco yo esto? Y voilà, me fui a la casa del pueblo de Irún, Sergio Javier, ven para aquí. Entonces, como sois muy barogianos, y me ayudó bastante a hacer el libro, para que tengáis un ejemplar, que seguro que lo tenéis. Muchas gracias. Y lo último, me vais a perdonar el directo, que es un poco... Nada, que esto no estaba en el guión, Ah, es que soy una caja sorpresa. Eso vamos. Bueno, esto es lo último, y es importante. Os he hablado de San Jorge, si no pierdo la cordura, bueno, hace tiempo que la perdí, pero... A ver, tengo aquí, que tenía el billete de lotería. Bueno. Aquí, que el otro día salió Ondarribi. Bueno, pues... a ver, yo veía que como todos os habéis mojado en el tema de historia oral y contabais muchas cosas, de ahí que sacase que aparece mi abuelo hablando como niño de la guerra, resulta que en esa chabola que tenía la huerta, pasa que lo descubrí tarde, me apareció un libro, uno que lo metí ahí, salía lo de Ondarribi, una guía y demás. Pero esto no lo tiene ni la, yo creo que no lo tiene ni la Fundación ni el Partido Socialista. Es un libro de Zugazagoitia que se titula Pedernales, es de 1929, es la edición original, y me ha sorprendido mucho, así que lanzo ahí la idea de para que se pueda reeditar, porque hay algunas pinturas muy importantes de los Arrue. Y bueno, él dice aquí, Zugazagoitia, tierras donde no existe lo imposible, donde San Jorge vence de continuo al dragón, donde el niño desencanta a la princesa, donde Caperucita engaña al lobo y la oveja y la paloma vencen al león y al gavilán. Y él dice también, están aquí con todas sus bondades, Green, Perrault, Verne, Amiquis, Samaniego. Atención, lo que decíamos de la literatura, la importancia de aprender de leer. Así que ahí queda, termino, que ya me enrolla mucho, y otro libro. Unamuno decía que, este es otro libro por ahí que hay de la época de María Castaña, de cómo escribían en la lucha de clases, ¿vale? Y él siempre hablaba en la lucha de clases de los aperitivos. Entonces, pues eso, que ha sido como un aperitivo, es decir, que el libro lanza para ir haciendo un primero, segundo plato y postre. Gracias. José Ignacio, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Atxaldeon. La verdad es que después de escucharte, Ángel, pues no sé, me lo has dejado bastante difícil. Además no te he dado regalos para nadie, o sea que... No, pero para empezar, sí, agradecer a la Fundación, ¿no? Todo el trabajo que hacéis, Ana. Un libro que además le has dado un tono, permíteme que lo diga así, humorístico, divertido, pero sobre todo lo que has hecho es reflejar esa historia, esa intrahistoria, como tú bien decías, reflejando esa filosofía de Unamuno, tan importante para todos nosotros, ¿no? Sobre todo para los socialistas vascos, guipuzcoanos, porque verdaderamente esa transmisión de valores se hace en las casas del pueblo, se hace en los centros culturales como Murru, se hace de transmisión entre compañeros, familia, etcétera, ¿no? Reflejas muy bien, ¿no? La importancia que han tenido los grandes personajes del socialismo, ¿no? Ese momento histórico, ¿no? Donde hay una reunión previa para que luego Suresnes se acuerde entre los socialistas vascos, andaluces y hagan esa transformación, se preparen ni más ni menos que para gobernar y ganar aquellas elecciones, ¿no? Del año 82. Y la verdad sea dicha, pues bueno, eso es importante, pero es muy importante esa transmisión que ha habido, ¿no? Y es verdad, tenemos 140 años de historia o más. Y verdaderamente, pues un partido no pervive exclusivamente como por estar en el gobierno o fuera del gobierno, como me has regalado aquí, ¿no? Fuera o dentro del gobierno, se hace
precisamente porque tenemos una estructura en la que bueno, pues, algo nos hace fuertes, ¿no? Seremos pequeños en alguna ocasión. A mí me sorprendió un poco el título. Es verdad que Socialismo de lo pequeño, y ese es el libro de Chiqui Venegas, y si no me acuerdo sigue diciendo que son valores y humildad, ¿no?, de los ideales, algo así. Permitirme que no me acuerdo exactamente del título, pero verdaderamente eso es lo que nos hace grandes precisamente, ¿no? Ese compartir esa historia. Me ha gustado mucho la estructura porque, y como tú bien decías, los personajes están aquí. Jesús, María Luisa, Josu, Pello, todos los que estáis aquí, ¿no? Ramón, que no le veo aquí, pero que, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los que habéis representado la agrupación socialista de Hondarribia, Irún, evidentemente, Irún, que bueno, tan importante es también para el socialismo guipuzcoano y lo va a seguir siendo, evidentemente, uno de los valores importantes donde, bueno, ¿no?, se ve la política aplicada y la gestión socialista, ¿no? Y precisamente yo creo que es la gran importancia que tiene en estos momentos el escribir, no solamente de historia, sino esa introhistoria, como tú decías, y además reflejar esos momentos tan difíciles, ¿no? Decía María Jesús que algunos se han quedado en el camino, algunos voluntariamente, o por lo menos no. Voluntariamente quiere decir que no ha tenido un efecto externo, otros nos los han quitado, ¿no? Nos los han quitado y todos no hemos sufrido lo mismo por estar aquí. Por tanto, ese recuerdo es importante. Ahora que además el nacionalismo en general está reescribiendo la historia, ¿no? Comentabas tú ahora lo de los niños de la guerra. No tenía intención de hablar de ese tema, pero hace poco hubo un homenaje de niños de la guerra donde parte del público se tuvo que ir porque no se vieron reflejados. Mi familia no se vio reflejada. 2 hermanos de mi abuelo, y aquí a Julián le habéis conocido algunos, y no están en esos testimonios, ¿no? Hay un recuerdo parcial, incluso sectario en algunos momentos de la historia. Por eso es tan importante la labor que hacéis desde la Fundación y historiadores como tú que reflejéis esa realidad. Por tanto, no me quería poner excesivamente serio porque tú le has dado un tono de humor, pero sí creo que hay que darle el valor que se merece un libro de estas características, que será el primero de otros muchos. Y a mí sí me ha recordado, yo no soy de Hondarribia, yo soy de Tolosa. Tolosa que en estos momentos pues tenemos una penetración política pues bastante menor que lo que podíamos tener en el pasado, pero donde cuando tú vas al recuerdo de la República, por ejemplo, te das cuenta que el 80% de los caídos en la República, o luchando por la guerra civil, luchando por la República, eran o socialistas, o de la UGT, o incluso anarquistas, ¿no? Por tanto, esa historia hay que recordarla, ¿vale? No me quería remitir a eso. Y verdaderamente, pues me parece que el valor que tiene es magnífico, ¿no? Y máxime, como tú bien decías ahora, donde todo se resume a 20 segundos de un tweet, en TikTok no sé cuánto es, porque todavía no estoy excesivamente puesto, no pases de 1 minuto, que si no, no te lo ven. Precisamente ese momento de reflexión, ese valor de los testimonios, esa transmisión de las ideas, la ideología, todo lo que ha sucedido aquí es fundamental, es fundamental. Yo no me quería entretener mucho más. Si tenemos tiempo, incluso podríamos compartir alguna conversación. Y Noemí, seguramente tú tampoco querías decir alguna cosa más. Sí. Pero, por tanto, enhorabuena, vale. Enhorabuena. Y verdaderamente lo que tenemos que hacer es precisamente eso, ¿no? Ser el testimonio, el recuerdo y verdaderamente pues el que quede bien reflejado, ¿no? Gracias. Sí, nos hubiese gustado extendernos un poquito más y que intervinieran las personas que ya con sus testimonios están presentes en el libro y que están hoy aquí en esta sala esta tarde, pero parece ser que por motivos de tiempo tenemos que abandonar la sala y además es que hay que desmontar todo esto. Entonces os invitamos a que bajemos todos, nos sacamos una foto de grupo y luego vayamos a tomar algo a la Sociedad Murro en la calle Mayor, ¿de acuerdo? Gracias, muchas gracias.